en cada una, Señor, de nuestras vidas, papito Dios. Bendigo, Señor, a tus hijos que se han hecho presentes, Padre Celestial, suplicándote, Padre bendito, por favor, que esta mañana, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta mañana yo voy a continuar con el tema venciendo el espíritu de religiosidad. Amén. Ya no voy a hacer mayor énfasis en lo que ya explicamos, ¿verdad? Sino vamos a ir de lleno a los puntos que nos faltan, que si no estoy mal creo que son como 3 nada más. Pero sí quiero leerles una vez más la cita, ¿verdad? La cita base del libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba, observaba los objetos de vuestra adoración. Hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio. Vamos a avanzar, como les dije, hasta donde lo que nos falta, ¿verdad? Pero les quiero dar estos significados de esa palabra cuando le dice lo que vosotros adoráis. Ahí, según los significados, eso fue lo que ahí desarrollamos el tema. Los significados de esa palabra adoráis significa ser piadoso en relación a Dios, es adoración. Ser piadoso en relación a los padres, amén. Luego también hablamos de respetar. El otro significado es sostener, respaldar y adorar. Entonces, cuando hablamos de ser piadoso, ¿verdad? Estábamos hablando de alguien pues que tiene devoción por las cosas espirituales, amén. Alguien que se deleita en las cosas espirituales, y todo lo contrario, ¿verdad? Es alguien que ya no le agradan, que ya no sienten satisfacción ni plenitud por nada de lo que tenga que ver con las cosas espirituales. Entonces, una forma de vencer el espíritu de religiosidad es deleitándonos con las cosas del Señor, amén. Bueno, voy a avanzar porque, como les dije, esto ya lo hablé. El otro significado de esa palabra adoráis es respetar, y explicábamos, ¿verdad?, que dentro de este respetar, esta cita sí quiero leerla. Malaquías 1:6 dice: el Señor Todopoderoso dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? ¿Dónde está el respeto, dicen, que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes, los sacerdotes, me faltan el respeto y luego se atreven a preguntar: ¿en qué te hemos fallado? Bueno, lo vamos a dejar ahí porque la lectura sigue, pero si no me detengo mucho ya no voy a terminar el tema. Entonces, aquí cuando hablamos de respeto, ¿verdad? Cuando en el contexto sigue hablando acerca de que cuando alguien acá en la tierra le va a dar algo a alguien, aquí habla de los reyes, ¿verdad? Pero aquí, entendiéndolo en nuestra vida, dice: ustedes escogen lo mejor porque es para sus reyes, pero a mí, dice el Señor en el contexto de la cita, ¿verdad?, ustedes me traen cualquier cosa. Entonces, una de las formas de vencer el espíritu de religiosidad es aprendiendo a respetar las cosas del Señor, aprendiendo a respetar al Señor. Y aunque lo sabemos, porque la mayoría de nosotros sabemos, no, a Dios se le da siempre lo mejor, pero a veces a Dios le damos lo que sobra, o si tenemos tiempo le damos o estamos. Entonces eso es caer en un espíritu de religiosidad. Pero voy a avanzar, y este es el que vamos a iniciar a hablar el día de hoy. La palabra adoráis, amén, que es como se vence el espíritu de adoración, significa también respaldar. Entonces, algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que si nosotros buscamos al Señor, como lo dice la Biblia, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice, con todo vuestro corazón. Amén. Vamos a obtener el respaldo del Señor. Amén.
La palabra respaldo significa apoyo o protección, escuchen esto, de alguien o algo. ¿Qué significa la palabra respaldar? Repito, apoyo o protección de alguien o algo. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad?, de que cuando habla aquí de este respaldar, no está hablando de un apoyo o de una protección, aunque el significado dice de alguien o algo, pero está hablando claramente del respaldo y la aprobación de Dios para con nosotros. Entonces, si nosotros buscamos definitivamente al Señor como se tiene que buscar, apartándonos de toda religiosidad, bien, esto es sorprendente, no sé qué piensan o cómo se sienten, poder tener la protección. Esto es lo que más me llama a mí la atención, más que Dios me esté apoyando. Me gusta más esto, la protección del Señor, porque al final ustedes y yo entendemos que si Él nos protege, ¿quién nos va a poder estorbar? ¿Quién nos va a poder atacar? Pero ustedes y yo también sabemos que lejos de su protección somos presa fácil. No vamos a hablar solamente de entidades espirituales, vamos a hablar así de cualquier cosa, cualquier tentación, aún cualquier prueba nos va a hacer caer. Y lamentablemente, yo lo hablaba el día de ayer en la iglesia, cuando las cosas no nos van tan bien, lamentablemente lo primero que el ser humano es hace o echarle la culpa a Dios, cuando en realidad ayer lo veíamos en los temas que predicamos, muchas de las cosas que a nosotros nos suceden es ¿por qué? Por lo que nosotros hacemos. Amén. Y si nosotros pues no hacemos, eso tampoco significa de que las cosas no nos vayan a suceder. En lo literal, por ejemplo, si ustedes y yo, por ejemplo, queremos, voy a poner un ejemplo puramente terrenal, si queremos dinero, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer? Trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dinero, pero lo único que hago es pasar acostado, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? Se dan cuenta, las cosas están claras, ¿verdad? Entonces, si yo quiero el respaldo del Señor, la aprobación del Señor en todo lo que yo vaya a hacer, no nos olvidemos de que el tema es venciendo el espíritu de religiosidad y que la religiosidad se vence en adoración. Amén. Bien. Entonces, si repito, si quiero el respaldo del Señor, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? La respuesta es sencilla, adorarlo, porque es lo que estamos hablando, era que el espíritu de religiosidad se vence con la adoración, y la adoración lleva un respaldo. Amén. Bueno, avancemos y miremos qué es lo que dice la palabra del Señor. Acompáñenme al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra del Señor acá, Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose, dice, Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos ahora al versículo 36, el 39, sí, ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 18. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 21 el profeta Elías les hace una pregunta y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y prácticamente los pone a escoger, ¿verdad? Si Jehová es Dios, dice claramente, sigan. Y si ustedes no creen, ya estoy parafraseando, ¿verdad?, que Jehová sea Dios y que Baal es Dios, entonces dice, vayan en pos de él. Algo aquí que a mí me contrista, podemos decirlo así, es de que a veces nosotros pensamos, ¿verdad? O a veces ni siquiera pensamos, sino simple y sencillamente solo actuamos.
Y pensamos que, ok, tal vez mi relación con Dios no es la mejor el día de hoy. Pero a pesar de todo, hago esto, hago lo otro en relación a Dios, ¿verdad? Y pensamos que solo tal vez por eso estamos bien. Más sin embargo, algo que yo sé que ustedes y yo pues sabemos, ¿verdad? Es de que si nosotros no le dedicamos una vida al Señor, eso no significa de que estemos bien. Eso no significa de que no vamos a estarle dedicando nuestra vida a algo más o a alguien más. Cuando digo algo, me refiero tal vez a algo material, quizás al trabajo. Pero cuando hablo de alguien más, podemos hablar ya sea que alguna persona nos esté consumiendo o le estemos dedicando más tiempo del que deberíamos dedicarle al Señor, o sin saberlo está rindiéndole culto a alguna entidad espiritual, porque claramente lo dice acá. Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganle, dice. Amén. Pero si ustedes no creen eso, que Jehová sea Dios, sino que Baal sea Dios, dice, vayan en pos de él. Miren, cuando hablamos de Baal, la Biblia habla por lo menos de 13 diferentes Baales. Y cuando buscamos el significado de la palabra Baal, Baal significa Señor, Baal significa maestro, pero Baal pues también es una entidad espiritual dentro de la cual, como lo estamos viendo acá, se le rinde culto. Entonces cuando hablamos de un Baal, no precisamente estamos hablando de que nosotros estamos yendo así directamente en pos de otros dioses. Por ejemplo, ya no le sirvo a Dios, que Jehová reprenda al diablo, ¿verdad? Solo voy a poner un ejemplo, pero ahora le estoy sirviendo a Mashimón. No, definitivamente no lo estamos haciendo así. Pero cuando hablamos de Baales, como repito, a veces son cosas espirituales, pero a veces son cosas materiales. Amén. A veces son obras de nuestra propia carne que simple y sencillamente descuidamos nuestra relación con Dios por darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros desórdenes, o como repito, simple y sencillamente me voy a dedicar a hacer esto con tal de mantenerme ocupado, mantenerme ocupada, pero no nos damos cuenta que mantenernos ocupados está haciendo que descuidemos nuestra relación con Dios. Amén. Algo que pues yo creo que para todos es sabido, ¿verdad? Por eso yo le estoy pidiendo mucho al Señor y por eso tomamos la decisión de invitar, ¿verdad?, a los jóvenes y aunque sea una familia a la iglesia y no caer en lo mismo que caímos cuando nos encerraron. Es de que tal vez nos dimos cuenta que cuando nos encerraron la primera vez, yo tengo tan presente, algunos ya no regresaron a la iglesia. Con el paso del tiempo regresaron, pero ese periodo de ese encierro enfrió a la mayoría. Otros regresaron, pero hasta el día de hoy no están en nada. Están en la iglesia y gloria a Dios por todo, pero sus vidas espirituales se vinieron en picar. Y no es uno, no son dos, sino son casi la mayoría. Entonces por eso es que nosotros sentimos la necesidad de no encerrarnos por completo, sino de tener alguna relación y que ustedes y nosotros también, ¿verdad?, podamos estar cerca de la palabra, cerca en esta comunión, porque al final no es lo mismo verlo a uno por medio de una pantalla, porque si de algo nos dimos cuenta ayer, es que prácticamente desde la iglesia nadie casi vio los temas, cada quien se dedicó a sus cosas y uno con la esperanza de que, pues de predicarles para que no se enfríen, pero cuando pasa esto, entonces simple y sencillamente nos enfriamos y vuelvo a la carga. No sé si ya me di a entender con esto. El problema no es simple y sencillamente descuidé mi relación con Dios. Es que si yo descuido mi relación con Dios, es porque estoy relacionándome con otro tipo, valga la redundancia, de relación. Es porque estoy teniendo otro tipo de relación y eso es lo que está haciendo que descuide mi relación con Dios. Porque en términos bíblicos, la Biblia dice claramente, o somos fríos o somos calientes. Pero tibios, simple y sencillamente, no se puede. Entonces, eso es lo que yo quiero que
ustedes me entiendan en el nombre de Jesús con este punto del respaldo del Señor, de que o le servimos al Señor, o ustedes, no le estoy sirviendo al Señor. Es que eso es lo tremendo, lo delicado, de que en nuestro pensamiento, yo no le estoy sirviendo al Señor, entonces le estamos sirviendo a otra cosa. Y es ahí en donde lamentablemente la Biblia muestra que cuando el Señor venga, ¿verdad? Y en el día del juicio va a haber mucho llanto. Ahí será el llanto, dice, y el crujir de dientes. No sé si en alguna oportunidad ustedes han experimentado el rozar sus dientes, solo así a la fuerza, pero les digo, es algo horrible. Después queda un dolor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es algo normal. Entonces, ahorita que tenemos la oportunidad, es cuando ustedes y yo, si queremos el respaldo del Señor, amén, tenemos que despojarnos, amén, y es cuando más fervientes tenemos que estar. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos, Cristo pronto viene, pero lamentablemente muchos, dice la Biblia, tienen su venida por tardanza. Entonces, ¿qué es tener la venida del Señor por tardanza? Simple y sencillamente, o ni pensar que Cristo pronto viene. La Biblia dice que el que ama, así lo dice, la venida del Señor, se consagra, se santifica. O sea, hay bendición solo en el hecho de, por ejemplo, bueno, el día de hoy yo me levanto y le doy gracias a Dios, y yo sé, vivo así, pensando que Él en cualquier momento viene. Entonces, ese pensamiento de saber que Él en cualquier momento viene, no va a permitir que nosotros vengamos a hacer cualquier tipo de cosa que nos aparte de Él. Amén. Entonces repito esto porque yo no sé si ya me di a entender, pero quiero hacerle la pregunta. Si yo no le sirvo al Señor, entonces me quedo solo así. ¿Qué pasa? Le servimos a algo más. Exacto, le servimos a algo más. Y por naturaleza, ese algo más es un Baal. Ese algo más, recuérdense que repito, Baal significa Señor y Maestro. Acuérdense que en el huerto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús cuando Dios desciende, el Señor llama al hombre y la mujer, y el hombre le responde: oí tu voz en el huerto y me escondí y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. Y el Señor le hace la famosa pregunta, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Entonces, en ese punto, aunque ciertamente Satanás era una serpiente, ¿verdad? Que era tipo de Satanás, aunque no fue directamente un Baal, pero puede ser tomado en cuenta como un Baal. ¿Por qué? Porque un señor dejó el señorío de Dios y se metió bajo el señorío de Satanás. Entonces puede ser reflejado como un Baal, alguien que ejerce cierto dominio, cierta influencia sobre nuestra vida. Al final, a lo que nos va a llevar es a servirle. Porque ustedes y yo, si no lo hacemos directamente por el Señor o para el Señor, entonces, aunque nos pasemos, como les digo, todo el día acostados en la cama, pensemos, y si es el tipo de vida que yo llevo, no le estoy sirviendo al Señor. Podemos pensar, no estoy haciendo nada malo, pero más sin embargo, acuérdense que la Biblia habla acerca de la pereza. Entonces, no le sirvo al Señor, pero le estoy sirviendo a la pereza. Entonces, ¿cuál o qué sería mi Baal, por así decir? La pereza. Amén. Entonces es lo que yo quiero que entendamos y que nos quede en nuestro corazón, de que esto no es tan simple. Ok, no le sirvo al Señor y estoy bien. Mentira. Nadie que no le sirva al Señor va a estar bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fuimos creados para servirle al Señor. Pensemos, ¿cuál es el fin, por ejemplo, de cualquier persona al comprar un teléfono? Voy a comprar un teléfono solo porque sí. ¿O será que uno tiene una visión, una idea, una perspectiva de para qué me va a servir el teléfono? Lo mínimo, pregunto. Lo mínimo para lo que un teléfono se usa, ¿qué es? Te respóndame rápido porque si no que grabo. ¿Ah? Una llamada. Para lo mínimo, si el mismo teléfono se hizo para comunicarse, para llamar. Amén. Al que ver la hora se compra un reloj, ¿va? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque si el teléfono yo lo compré para llamar y no sirve para llamar, ¿qué voy a hacer? No sirve, ¿verdad? Lo cambio.
punto. Entonces lo mismo es, mis amados hermanos, no es que Dios diga, bueno, este no me sirve, lo cambio, lo desecho y punto. No, porque Dios es amor y Dios hasta el final va a estar esperando nuestro arrepentimiento. Por eso Dios, dentro de la Trinidad, ¿verdad? Él se manifiesta a nosotros como el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fin de manifestarse como el Espíritu Santo? Redarguirnos, hacernos volver en sí, enseñarnos que aunque ustedes y yo el día de hoy sintamos, yo espiritualmente hablando estoy bien, aunque nos sintamos así, espiritualmente hablando, fuertes, siempre va a haber algo que el Espíritu Santo nos va a redarguir para demostrarnos y enseñarnos cuál es el camino correcto. Amén. Pero al final, el que sí hace esto es Satanás. Satanás, repito, si no le servimos al Señor, aquí no hay términos medios, le vamos a estar siguiendo a Satanás. Dice la Biblia que nosotros, dice, somos la luz y la sal de esta tierra. Pero si la sal, dice, pierde su sabor, miren qué tremendo lo que dice, solo sirve para ser pisoteada. Yo he conocido gente, cualquier cantidad de gente, que le servían al Señor y se apartaron. Y lo primero que pasó desde el momento que se apartaron fue que regresaron a su pecado, regresaron a hacer lo mismo. Y esto no es ninguna acusación ni nada, sino es una verdad, es una realidad. ¿Por qué? Porque el temor, el servicio al Señor hace que uno se aparte de lo que era, hace que uno se aparte de gente que no lo edifica. Pero la decisión, si fuera de nosotros como pastores, yo les podría decir, si por mí fuera la decisión, a la mayoría de miembros de la iglesia, yo los tuviera encerrados en la iglesia para que no salgan. ¿Por qué? Porque yo estoy 100% seguro que salen y salen solo a pecar. Pero como no es mi decisión, sino es decisión de cada uno de nosotros, entonces somos nosotros los que tenemos que decidir. Ustedes pueden decidir si quieren hoy, si quieren mañana, si quieren algún día, pero dentro de ese decidir algún día, les aseguro que cuando regresemos a los pies del Señor como tiene que ser, vamos a lamentar muchas cosas. El día de hoy, pues la mayoría de nosotros pues estamos jóvenes, ¿verdad? Y una de las cosas que las personas mayores lamentan es no haberle hecho caso a sus pastores, es no haberle hecho caso a sus padres. ¿Por qué? Porque en medio de todo, aunque un padre espiritualmente hablando no esté bien, la misma palabra padre lo redarguye, lo instruye, le enseña a querer lo mejor para sus hijos. Amén. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que tener claro es, o le servimos a Dios o le servimos a un Baal. Y no es lógico, no es práctico, no es conveniente pretender, Dios mío, perdóname, pero después del perdón irnos a hacer lo que a Él no le agrada. No conviene. ¿Por qué? Porque al final, repito, es lo que yo predicaba ayer, cada uno cosecha lo que siembra. Amén. Y ahorita pues que estamos jóvenes es cuando tenemos que aprovechar a sembrar bien. ¿Para qué? Cuando ya vengan los años, y la Biblia lo dice así, en los cuales podamos decir, no tengo en ellos contentamiento, esté el respaldo del Señor. Entonces el respaldo del Señor para nuestras vidas es un apoyo, pero también protección. Amén. Bueno, y voy a leer y a terminar con lo que sigue de la lectura, ¿verdad? Versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Escuchen esto, aquí está el respaldo. Y que yo soy tu siervo. Amén. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves, escuchen esto, a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, escuchen esto, qué tremendo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Amén.
Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque el respaldo del Señor, en este caso, al profeta Elías, hizo que todo el pueblo que andaba claudicando entre dos pensamientos, de hoy sí le sirvo al Señor, mañana no, pasado mañana saber, hizo que el pueblo volviera su corazón y reconociera que hay un solo Dios. Amén. Porque claramente lo dice acá. Y viendo todo el pueblo lo que había pasado, ¿verdad? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es Dios. Amén. Pero repito, ¿de dónde vino el pueblo a tomar esta decisión? Si en el versículo 21 nos estamos dando cuenta que el profeta Elías les está preguntando: ¿hasta cuándo van a seguir ustedes así? En otras palabras, ¿qué están esperando para cambiar de vida? Amén. Y les dice, ¿verdad? Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganlo. Si ustedes no creen que Jehová sea Dios, prácticamente sigan lo que ustedes crean. Piensen lo que ustedes les sea conveniente. Pero al final hay un solo camino, mis amados hermanos, que se llama Cristo. Amén. Si nosotros buscamos ser obedientes, sumisos a Cristo, amén, nos va a ir bien. Ustedes y yo tenemos que entender una cosa, de que en la Biblia está claro lo que ustedes y yo tenemos que hacer y lo que ustedes y yo no tenemos que hacer. Simple y sencillamente lo que hay que hacer es ser obedientes. Amén. La Biblia dice, y espero que esto nunca nos acontezca a nosotros: cuánto lamento, dice en el libro de Proverbios, no haberle hecho caso a mis maestros. ¿Por qué? Porque por no haberle hecho caso a sus maestros, dice ahí la Biblia, ahora estoy en la ruina delante de toda, dice alguna versión, o la congregación o la comunidad. Entonces tenemos la palabra, tenemos el escrito está, tenemos la bendición de parte de Dios. Lo que nos cuesta es lamentablemente poder ser obedientes. Si nos damos cuenta acá, todo esto que aconteció, que el pueblo volviera su corazón al Señor, aconteció, ¿por qué? Porque el profeta Elías vio y pidió el respaldo de Dios. Amén. Entonces muchas veces nadie a nuestro alrededor vuelve su corazón a Dios porque mira cómo nos comportamos, porque saben lo que hacemos, porque probablemente hasta con ellos mismos nos sentamos o nos ponemos a hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada. Esto no es de que al pastor o a la pastora no le agrada, porque al final nosotros como ministros seguimos siendo polvo. Y ustedes y yo no vamos a ser salvos, en mi caso por ejemplo, por agradar al apóstol. Ustedes no van a ser salvos por agradarme a mí o a la pastora. Ustedes y yo vamos a ser salvos por agradar a Dios. Porque quien nos respalda es Dios, no son los pastores, es Dios. Nuestro trabajo como pastores es enseñarles un camino. Este es el camino por el que deben de andar. Porque la Biblia claramente dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es cambiarle la vida. El trabajo de cambiar la vida es el trabajo del Espíritu Santo sobre todos aquellos que se dejan. Y si lo analizamos, para estar esta mañana acá, tuvimos que habernos dejado. Amén. Pero también si lo analizamos, todavía nos falta más. Todavía hay áreas en nuestra vida en las que tenemos que dejar que Él haga su obra. Entonces, si en el nombre del Señor entendimos este tema, ¿cómo se vence el espíritu de religiosidad? Recibiendo el respaldo de Dios. ¿Cómo recibo el respaldo de Dios? Adorándolo. Amén. Pero la adoración, yo se los he dicho, hay una oportunidad para mí, como yo veo la adoración, en mi forma de explicarlo y en mis palabras, es que cuando yo vengo a adorar al Señor, me despojo de lo que yo soy, me vacío de lo que yo soy y dejo que Él me llene. Porque al final, cuando vemos, por ejemplo, la mujer que le derramó el frasco de alabastro, la Biblia muestra que ese frasco de alabastro era muy caro y que prácticamente, imagínense ustedes, hagamos cuenta, el precio de ese perfume que le derramaron era el precio del salario de un año. Entonces analicemos, ¿cuánto de dinero podemos obtener nosotros en un año? Pues ese es el precio que valía, parafraseado, ¿verdad? En nuestros tiempos, eso valía ese perfume. Y la verdad, si lo analizamos, muy pocas personas van a despojarse del salario de un año, viéndolo literalmente, para ir a tirarlo. Amén.
Simple y sencillamente lo que esta mujer hizo al derramarle ese frasco de perfume fue vaciarse de lo que era ella, vaciarse de todo el trabajo de un año, que ustedes y yo ya lo hemos entendido, el trabajo o el dinero, pues al final es vida, ¿verdad? Y se la derramó al Señor. Esto es lo que yo soy, te lo derramo. Aunque probablemente, porque la Biblia habla que la mujer era de mala fama, ¿verdad? Pero al final se vació de lo que ella era y se dejó llenar de lo que el Señor pues era, y solo así pudo cambiar a aquella mujer. Pero mientras que nosotros no nos vaciemos de lo que somos o queramos seguir teniendo lo que nosotros somos agarrado, entonces nunca va a haber espacio para que entre lo que el Señor es en nuestras vidas, y nunca se va a ver reflejado el Señor en nuestras vidas, sino se va a ver cualquier persona, en cualquier entidad espiritual, menos el Señor. Entonces el día de hoy es un buen día. ¿Para qué? Para que aunque le estemos sirviendo al Señor, tomemos una decisión firme de no claudicar en dos pensamientos, de no andar dudando si nos conviene congregarnos, si nos conviene estar en la iglesia, si nos conviene servir, sobre todo en este periodo de pandemia. Cualquier persona que esté claudicando en ¿será que voy o no voy?, corre el riesgo ¿de qué? De que su amor por el Señor se enfríe. Lamentablemente la Biblia nos muestra que si nuestro amor se enfría, como se los acabo de decir de la sal, si la sal pierde su sabor, solo sirve para ser pisoteada. Entonces yo creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos a que nada ni nadie nos esté pisoteando, sino antes bien a todo ser humano por naturaleza le gusta sobresalir. La única forma para nosotros que hemos creído en el Señor de sobresalir es con su respaldo. Amén, amén y amén.